Buenas tardes, buenas noches a todos. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la gente que es muy bocazas y que llega muy lejos en la vida. Y en esa peculiar categoría, uno de los personajes más destacados que conozco es Ted Turner, capaz de acumular una fortuna tan cuantiosa como vehementes podían ser sus pronunciamientos. Esta saga empieza básicamente el 1 de junio de 1980 con el lanzamiento desde la ciudad de Atlanta, Georgia, de uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la comunicación de masas, la televisión globalizada conocida como Cable News Network, CNN. Este canal de pago se basó en la idea de que sobre el paisaje de las noticias nunca se termina de poner el sol. En su debut, la CNN tenía un casi simbólico acceso a tan solo 2 millones de hogares concentrados en Estados Unidos. Difícil anticipar que al cumplir sus primeros 25 años de existencia se convertiría en una ubicua referencia para casi 2.000 millones de personas en 200 países, haciendo realidad aquello que los teóricos de la comunicación de masas, como Marshall McLuhan, denominaban la aldea global. En su momento, la CNN supuso una especie de revolución copernicana en periodismo, un modelo de información sin descanso, 24 horas al día, 7 días a la semana, que fue posible gracias a los avances en telecomunicaciones y a un mundo cada vez más arrumbado, para bien y para mal, hacia la globalización. Es decir, ese proceso impulsado por factores como la tecnología y que permite eliminar toda clase de barreras tradicionales para instaurar un terreno de juego donde literalmente todo el mundo compite frente a frente. Denostada por sus más tradicionales competidores como un subproducto, si no recuerdo mal, según aquellos torpes críticos, las siglas CNN significaban Chicken Noodle News, que se podría traducir algo así como el sopicaldo de las noticias para televisión. Aunque todo aquel cachondeo inicial quedó rápidamente enterrado cuando la CNN empezó a retransmitir minuto a minuto el final de la Guerra Fría y el arranque de la televisión globalizada, que podríamos fijar en la transmisión en directo de la Guerra del Golfo Pérsico en 1990. Nunca me olvidaré de las emisiones desde Bagdad a cargo de ese crack llamado Bernard Shaw, el fallecido John Holliman y el cuestionado Peter Arnett. Según decía Bernard Shaw, ante los egos desbocados que proliferan en el periodismo televisivo, cuanto más caliente es una historia, más frío hay que permanecer. Si me permiten una nota personal, he de confesar que yo siempre he trabajado en Washington con la clásica versión comprimida, el CNN Headline News, como banda sonora para un mundo cada vez con distancias más reducidas y tiempos más acelerados. A pesar de todas sus peripecias, dentro de la concentración de propiedades que ha caracterizado la estructura de los medios de comunicación en Estados Unidos, sobre todo en la recta final del siglo XX, la CNN goza de una mala salud de hierro. Repasando mis crónicas como corresponsal en Estados Unidos, he descubierto una fechada hace más de 10 años, en 2005, que dicen: corren tiempos de crisis para la CNN. En ese texto se habla de reinvención, búsqueda de una audiencia más joven y estable, nuevos formatos, programas y presentadores. Según contaba el entonces responsable periodístico de la CNN, Walter Isaacson, su estrategia no era otra que poner delante de las cámaras, él decía, a gente inteligente contando historias interesantes y no gente cuyo instinto natural sea ofrecer sus opiniones personales. Claramente, toda una carga de profundidad contra rivales que han construido sus programaciones a partir de una especie de tertulia tan permanente como estridente. Quizá me equivoque, pero me parece que las cuestiones expresadas en esa crónica del 2005 parecen bastante vigentes hoy, con la CNN como parte de Time Warner. Como toda buena idea, no hay que olvidar
que la fórmula pionera de la CNN durante las últimas décadas ha sido copiada por decenas de competidores en todo el mundo. Una nota también bastante alucinante, pero el último correo electrónico que he visto justo antes de salir de casa para venir aquí ha sido una alerta de Wall Street Journal, informando que AT&T se encuentra en conversaciones avanzadas para la adquisición de Time Warner, una operación valorada en más de 60.000 millones de euros y que se podría cerrar este fin de semana. Esto sí que sería poner todas las estrellas bajo un mismo techo. Con todo, creo que dentro de este esfuerzo permanente por estar a la altura de su meritoria historia, una de las mejores evidencias es la CNN en español, con una hiperbólica ñ, cuya virgulilla, lo siento, pero no puedo evitar que ahora me recuerde bastante al tupé de Donald Trump. CNN en español, dirigida fundamentalmente hacia América Latina y el público hispano en Estados Unidos, empezó sus emisiones 24 horas al día en marzo de 1997, con un pie en Atlanta y otro en Miami. A mi juicio, el mejor reconocimiento a su profesionalidad como medio de comunicación independiente es que les vetan precisamente en países con gobiernos notorios por su hostilidad hacia la libertad de prensa. Creo que esto es una buena prueba de su éxito. CNN en español forma parte del desembarco en América Latina de una serie de grandes empresas periodísticas que buscan ampliar prestigio, audiencias y negocio fuera de sus fronteras tradicionales. Llama la atención que con tantos medios tan relevantes y la muy destacada calidad del periodismo en la región, no haya existido hasta ahora un esfuerzo por vertebrar todo ese mercado que hasta ahora había operado en base a nichos nacionales estancos. Sin agilidad ni capacidad de innovación, el periodismo hispano, anglo o el que sea, no puede aguantar la combinación de crisis económica, crisis de modelo y una revolución tecnológica que debería haber sido más o menos pacífica, pero que ha terminado por cuestionar la viabilidad de elementos clave dentro de la pasión cada vez más requerida para el ejercicio profesional del periodismo. Sin olvidar, en el caso particular de América Latina, el desafío adicional que suponen toda su diversidad y especificidades. Sin más dilación, quiero presentaros a Cynthia Hudson Fernández, que como toda descendiente de cubanos, quizás sea lo más parecido que tenemos a lo español, al otro lado del Atlántico. Su cargo es tan grande como su vocación periodística, vicepresidenta senior y gerente general de la CNN en español, sin olvidar la formulación de la estrategia hispana para CNN US. Más que Hudson, Cynthia es Panamá, ya que a través de ella pasa todo. Como dice la semblanza publicada en el programa de este seminario, supervisa todos los aspectos de negocio de medios de comunicación en español de la cadena CNN, incluyendo la recopilación de noticias, el contenido editorial, la programación, la producción, operaciones y el personal de la CNN en español, la radio CNN en español y el sitio cnnespanol.com. Sin más sinceras hipérboles, con ustedes, Cynthia Hudson Fernández y su conferencia de clausura para esta jornada sobre el espectador latinoamericano. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Quiero empezar pidiéndoles a todos que por un segundo recuerden el momento en que vieron el video del chico, el niñito de 4 años, lleno de sangre, que se restregaba en una silla, se limpiaba la cara, miraba sus deditos, estaba solo en un hospital en Alepo. Y recuerden dónde vieron esa imagen. Seguramente la vieron en muchos lugares, pero muchos de ustedes quizás la hayan visto por CNN. Yo les quiero hablar un poco de lo que yo hago todos los días, porque gracias por esa presentación, Pedro. Para mí es un orgullo trabajar en CNN, porque nos consideramos los cronistas de la historia de cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que hacemos. Es una responsabilidad enorme cada día llegar y pensar cómo es que vamos a contarle la historia de su propia vida a cada uno de nuestras teleaudiencias. Y les diría que a mí se me ocurrió la virgulía, que yo siempre le decía la tilde,
Te cuento un cuento gracioso por un segundo porque vale la pena decirlo. Cuando yo empecé en CNN en español no había internet en español, no, la radio eran unas pequeñas cápsulas. Hoy en día tenemos 800 estaciones de radio afiliadas, no solo en Latinoamérica, pero sino también en Estados Unidos, en Alemania, en Italia y en España. Y cuando comencé, el logo decía CNN en español. Por supuesto, es como decir Cynthia Hudson, la señora del suéter azul. Yo decía, esta es una gringada. ¿Cómo le van a poner CNN en español si te estoy hablando en español? Llegué a mi casa y estaba en negociaciones con ellos para tomar el puesto y nunca se me olvida que había ido a un festival de arte que existe en Miami. Caminando por las calles vi tanta creatividad. Dije, la verdad que teniendo un idioma tan creativo y tan rico, ¿cómo vamos a tener un logo tan aburrido y tan americano? Me senté con una servilleta en la carreta de Miami. Si han estado en Miami, es el lugar clásico del cafecito cubano. Y le puse una tilde, y yo le decía tilde porque para nosotros cualquier elemento que esté encima de una letra es una tilde. En realidad es una virgulilla, pero eso me suena a enfermedad venérea. Así que yo sigo diciéndole la tilde. Llegué a la oficina de CNN cuando ya me habían contratado con mi servilleta. Me reuní con el director de arte, que era un americano, que le estoy muy agradecida, porque le expliqué por qué yo pensaba que necesitábamos realmente representar el idioma en español. Y por supuesto me dijeron que sí, y hoy en día se ha vuelto icónica, hemos ganado varios premios de diseño y el premio es la servilleta, honestamente. Pero a mí se me ocurre algo fantástico, porque mi carrera en realidad conozco muy bien España. Yo fui la creadora del canal Cosmopolitan, que hoy en día se ve aquí en España, y yo lo lancé en el año 2000. Muy diferente a lo que hago en CNN, obviamente. Pero empecé mi carrera como reportera de noticias. Y rápidamente empecé a ver que, a no ser que estuviéramos en una situación de crisis, breaking news, como decía Almudena, o que te mandaran en un noticiero internacional, el estar en un noticiero local como reportera significaba para mí cubrir cosas como la reunión de comisionados de la ciudad de Miami, que empezaban a pelearse por temas tan brutos como cuánto iban a levantar una tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. O cubrir un juego de los Dolphins, el equipo de fútbol, y hablar de los fanáticos latinos que estaban en el juego. Rápidamente llamé a mis jefes que me habían puesto en esa posición y se volvieron locos cuando les dije que no quería ser reportera, que yo quería ser productora, que yo quería trabajar en la mesa de asignaciones y que yo quería tomar decisiones importantes sobre la información que se le llevaba al público. Y ahí es donde comencé mi carrera. He tenido varios cargos en empresas muy importantes. Gracias a Dios he tenido una carrera que me ha acompañado la pasión que tengo por el periodismo. Y hace 6 años tomé el control de CNN en español. Y me pasó algo muy gracioso. Yo había tenido un momento, como digo yo, el wow moment. Un día cuando había entrado en la habitación de mi hija, que en ese momento tenía 13 años, y ella supuestamente estaba haciendo tarea. Y la veo con el laptop en la cama, abierto, el celular, el iPod con la música, las amigas en chat. Y yo decía, ella parece que está al mando de una nave espacial. Me parecía la teniente Uhura. Todo encendido a la vez y le dije, ¿qué estás haciendo? Ah, el televisor prendido, por supuesto. Y me dice, mamá, estoy estudiando. Me pareció fantástico porque ese fue el momento en que me di cuenta de que el futuro de todas las generaciones que vienen es un futuro de múltiples herramientas. Hemos creado herramientas y no estoy de desacuerdo, aquí quizás haya alguien que celebre este comentario. Yo no creo que vaya a desaparecer el papel. Creo que todos los medios van a convivir y cada uno tiene su rol. Y el papel va a tener un rol y un particular uso para aquellos que todavía quieren leer sus noticias y quieren tener un momento de profundidad con el papel. Yo sigo siendo de las que compro el libro y no lo pongo en el Kindle, pero porque me gusta tocar el libro, me gusta ponerlo en el librero y me gusta volver atrás y decir, mira, a mis hijas cada vez que vienen de la universidad, aquí veo un libro que me parece que cuando tengas tiempo lo puedas leer. Pero hoy voy a hablar de la audiencia latinoamericana, pero me parecía importante contextualizar quién soy yo y un poco de qué hago en CNN. Lo más importante
que nosotros tenemos es que entender qué es lo que es el público latinoamericano. Porque a veces uno oye que todo el mundo tiene una opinión, pero aquí voy con datos, porque con eso ya empezamos a contextualizar qué es lo que significa esta audiencia. Son 400 millones de personas que hablan español en las Américas y en Estados Unidos. No estoy incluyendo España. México, Colombia y Estados Unidos son los primeros 3 países de habla hispana en las Américas. Y se proyecta que los Estados Unidos llegue al segundo lugar en el 2020. Hay más del 53% de esta población total que tiene menos de 30 años. Estamos en un país aquí que envejece. Allá es la región que rejuvenece y que cada día hay más jóvenes y son móviles, están conectados. Aunque estés en el barrio más pobre, la gente tiene teléfono móvil. Para mí, eso significa una oportunidad, no solo para aquellos que están aquí en España, pero también para aquellos que les interesa, no solo en el mundo económico, negocios, emprendimiento, pero significa una oportunidad de recurso del ser humano, un recurso que habla español y que ama nuestro idioma. Yo diría que hoy en día hay 3 vertientes muy importantes cuando se habla de esta audiencia. Saber que para ellos y para todo lo que tenga que ver con su información, todo es noticia. Esa idea de decir qué es una noticia, el filtrar la noticia, no existe cuando existen múltiples plataformas, porque puedes dar diferentes noticias en diferentes plataformas o puedes darlas todas en diferentes pestañas dentro de una plataforma. Pero el concepto de que un director de noticias tome la decisión de esto no es noticia, jamás eso ocurre en CNN. Porque cuando yo llegué a CNN, me senté con mis productores y les dije, ustedes ya no son productores. ¡Oh! ¿Cómo dices que no somos productores, Cintia? No, ya no son productores. Nosotros no hacemos televisión. Nosotros producimos contenido informativo para todas las plataformas, en todo momento, siempre. El canal, cuando yo llegué, era un canal de rueda de noticia típica. Hacían nada más que 5 horas en vivo. Eran medias horas que grababan. Inclusive, si el hombre bostezaba en medio de un bloque, lo ibas a repetir media hora después. Y solamente refrescaban a través del día con alguna noticia que quisiera que llegara en ese momento. Pero el concepto de que todo es una noticia es muy importante, porque para el público de hoy, ellos son los que nos dicen qué son las noticias. Cuando yo abro todos los días, nosotros hacemos un resumen de cuáles son las historias que están, voy a usar el Spanglish porque eso es parte de vivir en Miami, el trending, cuál es la historia que está de tendencia de ese momento. Y a veces no es la historia más importante, es la que más les interesa a aquellos que están en ese momento. Y estemos claros, no estamos midiendo a toda la audiencia, estamos midiendo por minutos quiénes están entrando y quiénes están utilizando los medios digitales en ese momento. Cuando uno concibe que cualquier cosa es noticia, entonces eso significa que no puedes separar la economía, la política, la cultura, la sostenibilidad. Todos esos temas son noticia y son inseparables, porque para el mundo del futuro y el mundo de ahora, ese concepto de que lo que ocurre a nivel económico no tiene un efecto en todas las otras ramas que acabo de mencionar, es un error. Y ahí es donde nosotros podemos ganar, y como ustedes como periodistas. Porque cada una de estas historias tiene una serie de ramas muy importantes. Yo siempre le digo a mis productores, señores, recuerden que hay 2 tipos de historias. Las que crean la rama de un árbol, que son las historias que tienen una larga vida, que son historias que llevan a la humanidad a pensar, y las historias que son las hojas. Las hojas se caen. O sea, es la noticia pequeña, corta, que llega hoy y que a los 2 o 3 días se te va a olvidar que existió esa historia. Pero si es importante y le das mucho trabajo y llegas a la historia humana dentro de esa historia, vas a ver que esa historia puede convertirse en un tronco. Ramas, tronco y hojas. También habría que entender que para el joven latinoamericano es importante el tema de la conciencia social y el balance socioeconómico. Casi todos los latinoamericanos
han vivido, viven o sufren la realidad de una región que tiene grandes posibilidades, que tiene grandes recursos, pero que también ha tenido que sufrir un desbalance, una inequidad que es importante, que no se puede tapar. Y hoy en día no creo que haya una sola persona joven aquí, de ustedes, que no también tengan ciertos momentos en que la conciencia social es muy importante para la vida de ustedes. Eso se vio muy de cerca ahora con la campaña en Estados Unidos de Bernie Sanders, que empezaba a hablar de temas que eran muy importantes para un público muy joven y que tenía el concepto de que el futuro era de todos. ¿Por qué? Porque creo que todos ustedes están conectados con gente. ¿Cuántos de los que están aquí tienen amigos en medios sociales que son de América Latina? Hace 30 años eso no pasaba en España. Cuando yo lancé el canal Cosmopolitan, a mí me decían, Cintia, perdón porque los voy a imitar, Cintia, aquí nada que no sea español va a funcionar, ¿eh? Nada, es que no les interesa. Yo fui la persona que compré Sexo en Nueva York. Y Sexo en Nueva York fue un éxito total. ¿Por qué? Porque es universal, porque el sexo en New York es igual que el sexo en Madrid y el sexo en cualquier parte. Entonces, era muy importante ver que la globalización hoy en día nos une y a la larga el idioma, que es el factor tan fácil de reconocer, podría ser el más importante, pero no es el idioma lo más importante. Y les voy a decir las cosas que sí son lo más importante. Pero primero, por favor, todo el mundo que lo tenga en mano, no lo busque, levante su teléfono. No lo busques. Si lo tienes en la mano, ¿cuántos lo tienen en la mano? No lo sueltan. Ustedes no lo bajan nunca. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el móvil es la nueva arma. Es una arma que yo en una conversación con el gobierno cubano hace poco, en Cuba, les dije, esta arma, esto es el poder de las masas. Este es el poder del ser humano. Porque cualquier persona puede ser periodista con un teléfono móvil. Cualquier persona puede ser cronista de su historia a través de un teléfono móvil. Cualquier persona puede dar una historia importante porque tiene el derecho de poder sacar ese video en países que le permiten hacerlo y lo pueden subir a su página web, a su internet. Y con esa arma se crean varias cosas que son muy buenas. Número uno, obviamente, la comunicación con tus amigos en todas partes del mundo. Te das cuenta de que los que están allá no son tan diferentes a ti. O sea, eso nos ha creado una cercanía cultural. Y más importante que eso, les diría que se crea la exigencia de la transparencia. Ya no te pueden decir tantas mentiras. A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando ocurrió el supuesto coup contra Correa, que no llegó a ocurrir en Ecuador hace unos años. Los ciudadanos de Ecuador nos enviaban a través de iNews, nosotros tenemos un iReport, que es de Internet, y nos enviaban sus historias y nos decían, esto no está pasando, miren, les estamos mandando video. Y eso nos está pasando ahora continuamente. Nos pasa en Venezuela, nos envían videos, nos dicen, esto no es verdad, o mira, están golpeando acá, o mira las colas que hay, que no encontramos leche. Nos pasa en cualquier país del mundo que tenga una señal de Wi-Fi y alguien tenga un teléfono, esa persona puede ser un ciudadano reportero y se crea un nivel de transparencia que no existía antes. Y creo que deberíamos todos de proteger el derecho a usar nuestro celular en todos los momentos correctos, menos en un funeral, por favor. Y el periodismo, además de ser cronista, somos cronistas de nuestra historia, en realidad el periodismo debería de reflejar la cultura de la sociedad moderna y también de la realidad de cómo nosotros como seres humanos en un mundo globalizado, que eso no se puede negar, de alguna manera podemos trabajar juntos para levantar esa conciencia social también. Y cuando hablaban aquí del periodismo, les digo a todos ustedes que lo están estudiando, esto es una vocación. Créanme, no es fácil. Van a empezar de abajo, no van a empezar con el mejor trabajo como editores en el mejor periódico de España o en la mejor portal digital. Y si piensan eso al graduarse, les voy a decir, les va a ir muy mal. Porque nadie quiere a alguien que quiera llegar al primer puesto. Quieren a la gente que quiere empezar a las 5 de la mañana, en el turno de la noche, y que está dispuesta a trabajar muy duro. Créanme
que esa es la realidad de un periodista. Todos los que somos periodistas que hemos llegado a alcanzar de alguna manera cierto éxito en nuestra carrera es porque nos hemos quemado las pestañas, como decía mi abuela. También es importante que el público que nos dice qué es noticia para ellos también tienen una obligación, porque al dar tantos datos y estar, diría yo, abrumados de información, porque me encantó esa frase de la obesidad de datos, se la voy a copiar a Almudena. Aquí corremos un riesgo muy grande, y lo vemos muchas veces en CNN, que el público no mira cuál es quién es el que está dando la noticia que están leyendo. Entonces, leen algo en Facebook, leen algo en Twitter, no saben de dónde viene esa noticia, y en realidad se crea la posibilidad de que se crean muchas propagandas, noticias que son falsas noticias, información que de alguna manera está hecha para desestabilizar el concepto periodístico. Y creo que una de las obligaciones para el futuro de la educación es poder enseñar a aquellas personas, a todos, a los chicos jóvenes, cómo discernir. Estas son las noticias serias, estas son verdades, estas no son verdades, estos son los sitios reales de noticias, y nos toca ser responsables con la información. Cuando estaba escuchando el tema de Twitter, en CNN nosotros tenemos un reglamento. Ninguna noticia se publica primero en Twitter. Jamás. Primero va a nuestra página digital, podría ir a la misma vez, pero nunca pondríamos algo primero en Twitter que en nuestra página digital o en la pantalla. Y hay otro tema con CNN. Nosotros vivimos con un estándar extremadamente complejo. Inclusive hay un departamento que se llama Standards and Practices, que chequean todo. Nosotros preferimos llegar tarde, y hemos llegado tarde a veces a algunas noticias, pero nuestro lema en inglés es "We'd rather be right than first". Preferimos tener la noticia correcta que llevarla primero. Y creo que eso para la vocación periodística es muy importante en un mundo en que cada día te exigen a que pongas algo rápido. Los formatos variados, el lenguaje ágil, universal, es parte de este nuevo mundo. Y es parte de lo que hablaba de mi hija. Es una generación que en realidad no tiene fronteras, que la tecnología es una herramienta, un arma. En realidad, cuando Marshall McLuhan, y me encantó que hablaras de él, cuando yo lo estudiaba hace muchos años en la Universidad de Miami, nos decían que sus teorías eran locas, porque él había creado el concepto de The Magic Bullet. Y hoy en día, yo creo que la realidad, y él decía algo muy interesante, él decía que the medium is the message, el medio es el mensaje. Hoy en día se ha comprobado que es verdad, porque el mensaje significa el medio que estás usando y cómo lo estás utilizando. O sea, que un hombre que cuando yo era joven decían, este loco era un filósofo de la comunicación, el loco tenía razón. Me gustaría hablar en particular de la responsabilidad tan importante que tienen las instituciones y las empresas en todo este proceso. Porque no se puede hablar simplemente de que hay tecnología, haz lo que quieras, porque caeríamos en una anarquía total periodística. A mí me parece que nuestro papel es de ser un puente para asegurar de que los periodistas tengan acceso a los materiales y a las audiencias para poder contar sus historias, las grandes historias que mencionaban ellos, pero también las historias que busca nuestro público. Yo sí creo que la historia de Brad Pitt y Angelina Jolie es noticia. Quizás no es noticia para todo el mundo, pero como nosotros tenemos que hacer un periodismo que es abierto y que es un abanico de historias, hay un público que le interesa esa noticia. Quizás porque Angelina Jolie ha sufrido de cáncer y son personas que han tenido el mismo problema de cáncer, o personas que se identifican con una historia de amor que no funciona, o personas que de alguna manera tienen una afinidad con ella por su trabajo en las Naciones Unidas. Para alguien, ellos son noticia. Y cuando trabajas para un medio, ese alguien podría ser un televidente, una audiencia, un lector. Lo más importante también dentro de esto es entender las características del público latinoamericano.
Y esto es muy importante, porque no creo que cuando lo lea se van a dar cuenta que no es solamente el público latinoamericano. Lo primero es que creo que todos tenemos ADD, que significa déficit de atención. Todos tenemos un problema en que hoy en día ya no sabemos quedarnos tranquilos estudiando algo, leyendo algo. Tenemos ese problema de la teniente Uhura de mi hija. Estamos tan bombardeados de información que estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que hacer de forma rápida y nos cuesta trabajo tomar ese respiro y de verdad profundizar con un tema. Y esa característica de los milenios y de los futuros post-milenios, que supuestamente son los que nacieron después del 2007, esa es una realidad para nosotros que les damos información. Tenemos que saber llegar a ellos con diferentes tipos de información. Volvemos atrás. Recuerden que yo les dije a nuestros productores, no son productores. ¿Qué fue lo que les dije? Les dije, ustedes son brand managers. Ustedes manejan la marca de su programa, el contenido. Son creadores de contenido y tienen que ser capaces de preparar ese contenido para cualquier medio que se nos ponga delante, ya sea 140 caracteres y tiene un ángulo esa historia, o sea, una historia larga, profunda, una historia televisiva, un paquete hecho desde, como hizo Fernando del Rincón, hablando de tsunamis, que nunca se me olvida cuando me dijo, Cintia, lo peor de estar en el tsunami es el olor. Le dije, ¿por qué? El olor a muerto. Llevo Vicks Vaporub y me lo pongo por debajo de la nariz para que no me afecte, porque una vez que hueles ese olor a muerto, nunca se te quita de la cabeza. Qué buena historia, ¿verdad? Qué bueno saber ese dato. Pues él lo hizo con una cámara de su teléfono, porque en un momento dado se le había ido la batería de la cámara que tenían porque no tenían dónde cargarla, estaban en medio del pueblo y lo único que le quedaba era el celular porque había llevado una segunda batería. Y con eso él pudo hacer esa parte de esa historia. La historia y las historias que se pueden sacar de una crisis, de un evento, no es una sola, son matices de historias. Ayer yo hablaba de que las cosas son grises, busquen los grises. No se queden en el blanco y en el negro. Busquen todos los grises para que puedas tener un gris más oscuro para el Twitter, un gris más claro para el Facebook Live, otro gris para la historia que vas a hacer para la televisión. Y dentro de eso también queda el blanco y negro del papel, de la historia tradicional hecha en noticias. Estos elementos móviles también nos dan una cosa muy importante. Saber que podemos hacer todo tipo de historia, ser periodistas de verdad 100%. Más interactividad, entender que nuestro público hoy en día nos contesta. Antes los grandes periodistas daban sus grandes escrituras, se ponían un artículo y en realidad a no ser que alguien le escribiera al autor, y usualmente los que escriben o son fan o odian a la persona. Pero hoy en día nos pasa algo que es la respuesta instantánea. Y uno tiene que entender que esa respuesta es importante escucharla. El día viernes, antes de la votación del plebiscito en Colombia, nosotros hicimos un experimento que hoy en día fue un éxito, gracias a Dios, que fue hacer un foro digital en la Universidad Javeriana de Bogotá, que es una de las universidades más prestigiosas de Colombia, de Latinoamérica en general. Fue un foro hecho en Facebook Live. Yo no lo hice en CNN. Lo hice en Facebook Live con una de nuestras presentadoras principales, y no me gusta usar la palabra presentadora. Por cierto, tip, no pongan que son presentadores, pongan que son periodistas. Cuando a mí me ponen en Latinoamérica, muchas veces, por favor, sí, me mandan un resumen de una chica, fui ex-miss no sé qué cuánto, he sido la presentadora del noticiero porque llevo no sé cuánto tiempo, ya out, porque yo no necesito una presentadora ni necesito a alguien que sepa leer un teleprompter, necesito un periodista, necesito gente que tenga el bagaje cultural, el poder de la palabra, alguien que pueda pararse frente a esa cámara y frente a cualquier invitado y no se cae. Y no necesita tener un prompter delante para poder leer lo que otra persona le escribió. Además, si no saben escribir, tampoco pueden trabajar en CNN. Entonces, es importante saber que te van a contestar, tu público te va a contestar. Ojo,
No es bueno siempre contestarle o pregúntenle a Donald Trump. Culturalmente nos unen muchas cosas. Las características tradicionales, el nivel de educación. Ya sabemos que todos los estudios sociológicos demuestran que no importa el país del cual uno sea, si uno tiene X nivel de educación, somos todos iguales. Y cuando empiezas a indagar, lo que nos une es el nivel educativo. Eso es lo que nos une en cualquier país del mundo, ya seas de Brasil, ya seas de Indonesia, ya seas de la India. Si esa persona ha tenido un nivel de universidad igual que el tuyo, cuando vienes a ver, tienen muchas cosas en común. Quizás ellos van a una boda hindú y se montan en un elefante, y nosotros vamos a la boda española y nos ponemos nuestra, ¿cómo se llama? Peineta. Pero a la larga, cuando viene el momento de la realidad que hemos vivido y que hemos consumido y que hemos conocido, son muchas más cosas en común que las que tenemos diferentes. La más obvia, que ya hablamos, es el idioma. Y nosotros hemos sido reconocidos como el lugar del español neutro, que yo odio esa famosa frase. Porque cuando yo llegué, inclusive, parte de lo que les dije a la gente que trabajaba conmigo era: no quiero español neutro. Quiero que tu acento del país donde seas se note. Yo no quiero que de pronto todo el mundo me esté hablando como un mexicano de una telenovela. O sea, necesito que si eres mexicano me hables como mexicano, si eres colombiano me hables como colombiano. Lo único que sí cuidamos es que el lenguaje que se utiliza para nuestros libretos sí sea un idioma que cualquiera pudiera entender. O sea, que a veces decimos, si hay una historia, por ejemplo, para el programa Destinos, que es un programa de viajes, y hablan de un aguacate, dirán aguacate y palta, porque en el sur de América Latina le dicen palta. Entonces, usamos 2 o 3 palabras de vez en cuando juntas para que, si no entienden el tradicional, entiendan la otra. Inclusive les hago un cuento personal. Cuando yo estaba lanzando el canal Cosmopolitan, y tengo tiempo para... ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Para una cubana eso es muy poco tiempo, ¿eh? No, yo prometo terminar en 10 minutos. Cuando estaba lanzando el canal Cosmopolitan, me pasó algo muy gracioso. Yo estaba aquí en España, y nosotros en América Latina y en Murcia, después me enteré, y les voy a decir cómo, usamos el concepto de párate. O sea, de levantarte de la silla es pararte. Yo fui a un casting y les dije a las chicas: párate, por favor, dame una vuelta, porque estábamos sacando el video, etc. Obviamente, Cosmopolitan y CNN, 2 trabajos muy diferentes. Pero al día siguiente, uno de los socios nuestros que estaba trabajando en Televisión Española y era uno de los burócratas tradicionales que llevan toda la vida ahí, me dijo: ¡ja, Cintia! ¡Qué graciosa! Tú decías párate y nadie sabía lo que estabas hablando. Le dije: José María, ¿sabes qué? Yo estoy convencida de que todas me entendieron porque todas lo hicieron. Pero además, qué pesado eres, la verdad. Porque yo no estoy aquí para decirte cómo hablas tú el español, y te voy a decir que yo estoy correcta. Pararse es parte del idioma. Me molesté tanto que cuando llegué a la oficina busqué en el diccionario de la Real Academia, porque todos los tenemos, todos lo buscamos y todos lo tenemos siempre. Y precisamente decía, y el reto de ustedes es búsquenlo, y no necesitan el diccionario, ahora lo tienen en el teléfono. Pararse, en una de las utilizaciones de pararse, es levantarse en Latinoamérica y en Murcia. No sabía que en Murcia también lo hacían. Pues copié la foto, le hice copy al pedacito y se lo mandé a José María. José María al día siguiente me ve: ¡ja, ja, ja, Cintia! ¿Me mandaste eso? ¿No te ofendiste, no? Le dije: no, yo no me ofendí porque tenemos un idioma maravillosamente rico. Te agradezco que tú hayas creído que no me entendían, pero quiero decirte una cosa. Cuando en España dejen de poner una P de parking en vez de una E de estacionamiento, cuando el letrero no diga stop, sino alto o pare, como dicen en América Latina, y cuando yo vaya a comprar un billete o entrada de cine que no diga ticket, me puedes hablar de mi español, ¿eh? Y ya se acabó el tema. Porque, por cierto, en América Latina dice alto o pare, dice E de estacionamiento y dice billete o entrada, no dice ticket. Pero fue muy interesante porque ese español neutro es un español que no existe. No existe jamás. Y, por cierto, los españoles que trabajan en CNN hablan con su acento, no, lo voy a hacer correcto, su acento. Lo hacen perfecto con su acento y nadie les dice que traten de suavizarlo ni de otra cosa.
Y creo que en el mundo de hoy ya todos estamos acostumbrados a todos los acentos. El que me diga que no me entienden, por favor, ¿alguien no me entiende? Ah, perfecto, gracias. Nuestra audiencia es una audiencia abierta. Se autodefinen, y esto es muy interesante, en las encuestas que hacemos para nuestra audiencia, ellos dicen, somos hombres y mujeres del mundo, somos ciudadanos globales. Gran parte de la audiencia de CNN son hombres, el 60%, 40% mujeres, casi siempre tienen algo que ver con negocios y una audiencia joven. La edad averaje de CNN en español es de 41 años. Somos el referente con respecto al periodismo en la región, porque me dio un poco de pesar oír algunas de las preguntas. Jamás a mí me han dicho lo que yo tengo o puedo decir. Jamás alguien me ha censurado una historia. Jamás a mí nadie me ha preguntado que no puedo o hablar de Donald Trump, o hablar de Hillary Clinton, o hablar de Chávez, o hablar de Maduro, o hablar de Castro, o hablar de nada. Nosotros hablamos de lo que tenemos que hablar y si hay alguien que está haciendo algo malo, nosotros lo reportamos y caemos muy mal. Y si están haciendo algo bueno, lo aplaudimos y también entonces en ese momento no caemos tan mal. Pero CNN habla lo que tiene que hablar y reporta lo que tiene que reportar. La gente joven tiene un nivel de estudio en América Latina que gracias a Dios ha mejorado muchísimo. En los últimos 20 años, la gran parte de crecimiento en América Latina ha sido una gran clase media. Eso se ve en la economía. Mientras Europa ha estado sufriendo los últimos 10 años, América Latina ha tenido crecimientos brutales, menos en países como Venezuela o Nicaragua. Pero en el resto de los países ha habido crecimiento abismal de las economías. Y eso también les diría que lo pueden mirar. Hemos tenido crecimientos en números de cifras del 7, del 8, en algún momento de los años 2000, 2002, cuando la crisis peor, ellos estaban con crecimientos del 10%. No digo que eso significa que todo el mundo esté bien. Cuando empecé les dije que hay un gran concepto del problema de la justicia social. Porque a la larga en América Latina sufrimos de la realidad de las razas y de las diferencias que han habido con respecto a las comunidades indígenas, autóctonas de las regiones y su incorporación dentro del sistema político económico de nuestros países. Así que eso es una realidad que no podemos tapar con un dedo. Ahora, bien, ¿quiénes son los que ven CNN? Pues las personas que tienen un nivel económico que pueden pagar por el cable, porque CNN cuesta dinero. Y en algunos países les cuesta mucho dinero. CNN es un sistema de televisión por paga. Obviamente, en algunos países esa televisión ha llegado a llegar a los diferentes grupos socioeconómicos que en América Latina tristemente se clasifican. El socioeconómico A, B, C, D, etc. Nosotros llegamos hoy en día, gracias a Dios, al A, B, C y algunos D. Porque ya en algunos países las personas que están en nivel D pueden pagar el cable. Antes no lo podían pagar. Tenemos más de 50 millones de abonados en América Latina y en Estados Unidos. Es un número gigantesco y es una responsabilidad tremenda. El canal tiene 20 años. Es muy interesante. Cuando yo llegué no teníamos, les dije, digital. La lancé hace 3 años. No teníamos nada en redes sociales. Hoy en día, la página de Internet de CNN en español es la página número 1 de noticias en español en el mundo. Y por cierto, nos entran cada día muchos españoles. No teníamos Facebook. Hoy en día, CNN en español es la página número 1 de noticias en español en Facebook. No teníamos Twitter. Hoy en día, CNN en español es la página número 1 de noticias en español de Twitter y de Instagram. El primer paso para nosotros era crear profundidad y contexto, porque había entrado a un canal que era una rueda de noticias y sí estoy de acuerdo en que ya la gente sabía lo que estaba pasando y no nos venían para el titular, pero sí querían profundizar, sí querían tener el análisis, sí querían saber el contexto de una historia, cómo me afecta a mí. ¿Cómo me afecta a mí una crisis en cualquier país de América Latina? ¿Cómo me afecta a mí una crisis en Siria? ¿Cómo me afecta a mí el problema del Brexit?
porque estamos todos preocupados porque siendo ciudadanos globales, todos nos afecta todo. Y la idea de que no nos afecta es una mentira. Nos afecta a todos y nos llega de cierta manera y de cosas inmediatas, sencillas, como ¿cómo voy a pagar mi universidad? si el precio del petróleo baja y mi padre está en Colombia que vive del negocio del petróleo. Tenemos 3 señales, una para América Latina, una para México en particular y una para los Estados Unidos, porque sí entendemos que hay un poco de diferencias. El hispano que cruza la frontera a los Estados Unidos es un hispano que tiene el concepto de vivir el sueño americano. Llegan para de alguna manera buscar una nueva vida dentro de un sistema que hasta ahora, y si sigue Trump, no sé cómo terminará, pero hasta ahora han tenido la posibilidad de llegar a crear sus propios futuros. En México se habla de un periodismo muy específico para ese país en particular porque nosotros tenemos anunciantes que son muy importantes y México es el país más grande de América Latina en términos de volumen de personas, así que nos hacía falta como herramienta económica. Yo entendía que el rol de la plantilla de noticias tenía que cambiar y por eso les puse de nombre brand managers. Les diría que hoy en día nosotros no nos consideramos un canal. Nosotros nos consideramos una experiencia de contenido. Y esa experiencia de contenido que tiene la marca de CNN tiene que sentirse para cada persona igual, ya sea a través de cualquiera de las plataformas. Cuando nos ves en Facebook, cuando nos ves en Twitter, cuando nos miras en digital, te tienes que sentir de que esa es CNN, no puede ser otra cosa. Y no significa simplemente tener el logo y la capita roja, pero es un estilo de noticias muy directa, con detalles muy específicos. Lo más importante es que es un territorio joven, móvil, integrado y digital. Y más del 35% tiene teléfonos inteligentes y se espera que llegue a casi el 70% para el 2020. Y habrán más de 605 millones de teléfonos celulares en la región. Para decirles, ellos van a estar por encima de Asia dentro de los próximos 20 años, en términos de volumen de celulares en mano. ¿Por qué hablo de esto y no de la televisión por cable tradicional? ¿Por qué no les empecé a hablar del canal de CNN? Porque no somos un canal, porque hoy en día ningún medio puede vivir de una sola plataforma, ningún periodista puede ser solo un periodista de prensa escrita. Hoy en día tienes que ser versátil, multifacético y tienes que poder trabajar en múltiples plataformas. Para mí lo más importante ha sido evolucionar con la audiencia y entender que eso no va a parar nunca. Esta es una evolución continua, no sabemos dónde va a terminar y creo que para los que vienen en adelante es una gran oportunidad para todos ustedes. Yo no tendría ningún miedo del futuro del periodismo, al revés. Creo que tienen más herramientas que nunca para poder contar grandes historias y cada uno tiene una historia que es importante para alguien, aunque no les parezca. La historia de tu mamá podría ser importante para alguien. No la dejes de contar. Si te sientes atraído a algo, por favor, cuéntanos la historia. Acuérdate que tu móvil es tu mejor herramienta. Yo les diría que para CNN lo más importante es mantener la credibilidad. La credibilidad y los estándares rigurosos de periodismo profesional y entender que nos toca a todos evolucionar con esta dinámica audiencia. Y bueno, lo único que les puedo decir es que, ¿recuerdan la imagen que hablamos? ¿Quién la vio primero por televisión? Del niñito en Alepo. ¿Una sola? ¿Quién la vio primero? Dos. ¿Quién la vio por su teléfono? ¿Quién la vio en su laptop o en el home computer? O sea, ¿y quién vio la imagen en el periódico? Una, dos, tres. La vieron tarde, la vieron al día siguiente, porque ya el resto la había visto. Ya el resto había visto la historia y la habían visto y sabían de la historia del niño. Entonces, quería terminar con eso porque creo que los ejemplos concretos las vivimos todos los días.
es parte de nuestra experiencia diaria.